¿Cómo? Si vieron el teorema de función implícita. Todavía no. Bien. Se supone que lo íbamos a ver el miércoles. Sí. Entonces, les cuento un poco lo que dice, porque no estamos para el práctico 2. De hecho, el práctico 2 ya empieza con función implícita. Entonces, les cuento un poco lo que dice y cómo se usa, y bueno, después en teórico van a ver por qué es así. Bien. Voy a ir despacio porque todavía no vieron esto, pero cualquier duda que tengan me preguntan. Tenemos teo, función implícita. Y dice lo siguiente. Tenemos una f, R2NR, de clase C1. Bien. ¿Todos entienden lo que quiere decir clase C1? ¿Sí? Siempre me pasa lo mismo. Acá. En realidad no tienen por qué ir de todo R2, puede ir de un subconjunto de R2. Entonces, si X0 y 0 está en el interior de U, o sea, es un punto interior de U, f de X0 y 0 es igual a 0, y además la derivada de f respecto a y en X0 y 0 es distinta de 0, entonces pasan varias cosas. Estas son las hipótesis de la función. Que vaya de R2 en R, o un abierto de R2 en R, que se hace 1, un punto de interior donde la función vale 0, y además la derivada respecto a y es distinta de 0 en ese punto. Entonces, tenemos así. Existe un intervalo y que contiene x0, otro intervalo j que contiene a y0, y una función que va a ser la función implícita, es una función phi que va de i en j, que cumple lo siguiente. Cumple que f de xy es igual a 0, si solo si phi de x es igual a y. O sea, lo que queremos hacer es despejar y como función de x. Ahora les muestro en un gráfico qué significa esto. Y esto es con x y y en y por j. Además, nos da una fórmula para la derivada de phi. Además, phi' de x es menos f de x sobre f de y. En x phi de x, x phi de x. ¿Conocen esta notación para la derivada? ¿Está? Sí. O sea, la anoto por las dudas. Eso, f de x es la derivada de f respecto a x. Y f de y lo mismo con y. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos una función que va de R2 en R. Típicamente lo que vamos a hacer es mirar las curvas de nivel de la función. O sea, va de R2 en R. Miramos una curva de nivel, en particular la que es 0, pero da igual lo cual miremos. La función hace algo ahí.
sea, no tiene ni por qué cerrarse a priori. O sea, podría irse infinito. O sea, puede hacer cualquier cosa. Vamos a hacerlo como que se va infinito. También se podría cerrar, podría pasar cualquier cosa. Entonces, a priori, esto no es un gráfico de una función f de x. Porque, por ejemplo, si yo agarro este x, ¿qué y le asigno? ¿Le asigno este y o este y? Las funciones que dependen de x no pueden tener dos y para el mismo x. Pero lo que nos dice el teorema es que si hay un punto donde la función f vale 0 y la derivada respecto a y distinto de 0, llamaremos x0, justo ahí capaz que no. O sea, y ahí sirve también, pero lo quiero acá. x0 y 0. Ese punto ahí es el x0 y 0. Si estás en las hipótesis de función inversa, dice que, función inversa no, perdón, implícita, dice acá existe un intervalo i que contiene al x0, acá un intervalo j que contiene al i0, tal que en este rectangulito que se transforma acá, que sería el i por j, tenemos que la función vale 0, la f, si solo si i es igual al phi de x. Haciendo un zoom con eso, lo que queremos decir es que podemos, esa partecita de la curva de nivel la podemos ver como el gráfico de una función. Para eso sirve la función implícita. Este sería el i por j, hecho un zoom. Entonces acá viene esto y hace el tipo. Es un zoom de esa parte. Por acá estaría el x0, por acá estaría el i0, que es igual al phi de x0. Entonces la función implícita nos dice eso, dice que bajo ciertas hipótesis podemos despejar la variable y en función de x. En otras palabras, podemos ver que el gráfico, o sea, podemos ver que esta parte de la curva de nivel es un gráfico. ¿Entiende la idea? Vamos a ver un ejemplo clásico, que es con el círculo. O sea, el círculo claramente no es el gráfico de una función, por lo mismo que hoy. Si yo agarro un puntito acá, un x0, ¿a qué y le asocio? Tengo dos alturas para asociarle, y eso no es una función. Yo lo que puedo hacer es restringirme a un x0 y un y0. Vamos acá. Acá estaría el i0. Entonces, en este caso, la función es e1. O sea, la función sería f de x y, por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado menos 1. Esto es un círculo de radio 1. Entonces, la función es e1, porque son polinomios. Si un punto está en el círculo, vale 0 la función, porque tiene radio 1. Y bueno, la derivada respecto a y me da 2i, que en ese punto me da 2i 0, que es distinto de 0. Entonces, lo mismo, la función implícita me dice, acá hay un intervalo i, acá hay un intervalo j. Bien, eso más chiquito. J. Tal que esto luce como un gráfico. Haciendo zoom acá, nos queda algo del estilo. Viene por acá y baja. Que bueno, eso tiene ciertas utilidades porque sabemos trabajar con curvas nosotros. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo una función de dos variables a trabajar algo con una variable. Acá la única variable es x y la altura me la da la función phi. Bien. El tema de este teorema es que es re potente, pero no nos dice mucho acerca de quién es phi o de quién, con qué tamaño tienen los intervalos i y j. O sea, no sabemos qué fórmula tiene phi. Sabemos que existe y cumple ciertas cosas, o sea, que cumple la derivada y eso, pero no sabemos
la expresión de phi. No podemos decir que phi de x es igual a esto. Eso no lo podemos hacer a priori. Bien, algo que me faltó poner acá es que la phi es C1 también. O sea, tiene derivada continua. ¿Sí? ¿Se entiende la idea cómo sería? O sea, chequeamos las hipótesis y si se cumplen quiere decir que podemos despejar la variable y en función de x. Una pequeña observación. Cambiando la hipótesis derivada de f respecto a y distinta de 0 por derivada de f respecto a x distinta de 0, lo que conseguimos es lo otro. Conseguimos despejar x en función de y. El teorema nos da phi de y igual x. Bien. O sea que podemos despejar una o en otra, dependiendo del caso. O sea, depende de cómo es la función, porque hay que ver que la derivada no se anule. Pero no es que siempre tienen que derivar respecto a y. O sea, no es que siempre tienen que despejar la y. Eso es lo que quiero decir. Puede ser que en algún caso les interese despejar la x y también lo pueden hacer. Además, va a cambiar la fórmula de la derivada. La derivada de esta va a ser ahora al revés. Va a caer ahí. Menos f de x, f de y, sobre f de x. Bien. Entonces vamos a ver el ejercicio 1 del práctico 2 que trata sobre esto. Nos dice, probar que la ecuación x por y cuadrado más 4x cuadrado por y menos 12 es igual a 0. Determina a y en función de x, alrededor del punto 1, 2. Después pide otras cosas, pero la primera parte pide eso. Probar que esa ecuación determina a y en función de x alrededor de ese punto. Voy a copiar la ecuación. Era x cuadrado y más 4x y cuadrado menos 12 igual 0. Lo hice al revés. Era x y cuadrado más 4x cuadrado y menos 12 igual 0. Y el punto que nos interesa es 1, 2. Entonces nos pide ver o comprobar que se puede, a este punto, despejar y en función de x. Comprobar que alrededor de p, o de 1, 2, podemos despejar y en función de x. Es decir, existe phi, que un intervalo en otro, no importa, tal que phi de x es igual a y. O sea, justamente lo que nos da la función implícita. Esto es despejar y en función de x. Existe una función que al aplicarle, o sea, al evaluarlo en x, me da y. Entonces lo que habría que hacer es chequear que cumple las hipótesis de la función implícita. Que son, vuelvo para mostrar, que sea C1, o sea, que la función sea de clase C1, que el punto sea interior, que la función se anule y que la derivada respecto a y no se anule. Entonces, el problema acá es que no tenemos una función a priori. Tenemos esa ecuación. Entonces tenemos que escribirla como una función. ¿Qué se les ocurre hacer?
¿Entiende lo que pasó? Nosotros sabemos hacer esto si tenemos una función f, pero esto no es una función a priori. Esto es una ecuación. Entonces, de algún lado tenemos que sacar una función. Hay un candidato que es claro, que podríamos probar a ver si sirve. ¿Cuál les parece que es? O sea, recuerden que una de las condiciones es que f de xy sea 0, o de x0 y 0 si quieren, sea 0. Entonces, si yo defino esto como f, todo esto, lo que va a pasar es que los xy que cumplen esta ecuación, o sea, la ecuación grande que es que esto sea 0, son justamente los xy que hacen mi función 0. ¿Me explico? Lo escribo y lo vuelvo a decir. Eso lo voy a borrar. Definamos f de xy como x por y al cuadrado más 4x al cuadrado y menos 12. Entonces, ¿qué logramos haciendo esto? Bueno, lo siguiente. Con esto, los xy que verifican la ecuación, ¿qué ecuación? Bueno, la que nos dieron, que es ese polinomio igual a 0. Entonces, esta ecuación igual a 0, menos 12 igual a 0, son los mismos xy que hacen f de xy igual 0. Porque si xy cumple que esto es igual a 0 y esto es la función, entonces la función vale 0. ¿Se entiende la idea? Podría haber pasado, que por lo general pasa, que la ecuación no fuese esta, sino que fuese, por ejemplo, igual a 12. Así la ecuación. Entonces, en ese caso lo que hacemos es pasamos restando el 12 para acá y igualamos a 0. Siempre hay que intentar que de un lado quede igualado a 0 y después la función que tomamos es la que queda del otro lado del 0. No se preocupen mucho que eso va a aparecer ahora y lo vuelvo a decir. Pero está bueno tenerlo en mente. Entonces tenemos nuestra función. Hay que chequear las hipótesis con esta función. Entonces, chequeemos las hipótesis. F es 1. ¿Qué les parece? Bien, no le dice que es infinito. Bien, puede ser, sí. ¿Cuál es justificación para decir que es infinito? O C1 igual, con que justifiquen que es C1 ya alcanza. Ahí vas, es producto de polinomios. Y los polinomios son C infinitos y el producto de C infinitos es infinito. Si ellos no lo saben, alcanza con que sea C1. O sea, los polinomios son C1, porque los pueden derivar una vez y son continuos. Y el producto de funciones C1 es C1. Otra manera, si no, o sea, esa es la respuesta rápida, está bien. Si no se acuerdan de eso o no lo saben, lo que hacen es derivar esto y checar que sea continuo. O sea, hay que ver que f sea continua y que las derivadas también lo sean. Esto significa que se hace 1. Entonces, la respuesta rápida es esa. Decir que es producto de funciones a infinito o C1, y eso te hace 1.
La otra es chequear que f sea continua y que las derivadas sean continuas. Que el argumento es lo mismo. F, como es un polinomio, es continuo. F, las derivadas de f también van a ser polinomios, también son continuos. En cualquiera de los dos argumentos funciona bien. ¿Dudas sobre esto? Producto. Bueno, eso es lo producto de polinomio, pero o sea, voy a poner como puso Angelina, polinómica. A ver, polinómica. Bien. Otra cosa que hay que chequear es f de 1, 2. Pongo 1, 2 porque es el punto que nos daba la letra. ¿Es igual a 0? Y lo único que hay para hacer es hacer la cuenta. O sea, no hay ningún argumento. Es ir a la ecuación y fijarse qué da. F de 1, 2 va a ser, nos queda 1 por 4, que es 4, más 4 por 2, que es 8, menos 12. Y esto efectivamente da 0. Donde era x puse 1 y donde era y puse 2. Entonces efectivamente en ese punto la función vale 0. ¿Qué otra cosa había que chequear? ¿Se acuerdan? Una de las derivadas parciales sea cero. Ahí va, que la derivada de f respecto a y en 1, Distinta de 2 cero. sea distinta de 0. ¿Por qué respecto a y? Bueno, porque queremos justamente despejar y. Si quisiéramos despejar x, tenemos que ver la de x. Pero como queremos despejar y, entonces tenemos que chequear que la derivada respecto a y no sea 0. Es para acordarse cuál hay que derivar. Entonces, bueno, ahí tenemos la función. Copio acá al lado la derivada, luego la corro. En un punto genérico va a ser 2xy más 4x al cuadrado. ¿Todos de acuerdo con esto? Lo pongo abajo. Entonces, la derivada de f respecto a y en 1, 2 nos queda 2 por 1, 2, por 2, 4, más 4 por 1, 4, que eso es 8, distinto de 0. Entonces, bueno, cumple. Bueno, habría que chequear que el 1, 2 sea interior, pero lo es porque esta función está definida en todo R2. Entonces, cualquier punto es interior. Entonces, podemos aplicar función implícita. Podemos aplicar el teorema de la función implícita. O sea, podemos aplicar porque cumple las hipótesis. Chequeamos que cumple las tres hipótesis, entonces lo podemos aplicar. ¿Y qué nos dice? Entonces, ¿qué nos da? Que existe una phi que va a un intervalo i en j, tal que cerca, entre comillas, o sea, que cerca es súper informal, habría que formalizarlo de alguna manera después, por eso lo van a ver en teórico. Cerca del punto 1, 2, phi de x es igual a i. Y esto quiere decir justamente lo que queríamos. Esto quiere decir, despejamos y en función de x. ¿Se entiende la idea? O sea, es chequear las hipótesis y si las cumple ya está, ya tenemos el resultado.
¿Dudas sobre esto? Después pide otras cosas, como la ecuación tangente y la normal, pero eso lo dejamos para más adelante. Hay que ver otras cosas. No sé por qué en realidad, porque está a esta altura del práctico. Bueno, en realidad se podría ver ahora. ¿Saben cómo calcular la recta tangente y la recta normal? ¿Vieron alguna vez eso? No. Voy a hacer un dibujito y lo explico. Y si quieren lo intentan hacer y les pregunto, y si no la veamos la que viene igual. O sea, ustedes tienen una curva, ¿no? Sería la phi. Entonces en un punto, por ejemplo acá, que sería el punto x0, y0, que y0 es lo mismo que phi de x0. Entonces, si derivamos phi, nos da un vector tangente acá. Más largo. Phi prima, bien, en x0, o sea, en ese punto. Entonces, phi prima, phi prima es un vector tangente. Ahora, ¿cómo calculamos rectas o cómo hallamos ecuaciones de rectas? ¿Se acuerdan? Vector no, perdón, no es un vector tangente. No es un vector, es una función. Es tangente a la curva. ¿Se acuerdan de Galois cómo hallar la ecuación de la recta? ¿Qué necesitan para hallar la ecuación de la recta? Ahí va, si lo evaluas en x0, eso te da la pendiente de la tangente, sí, exacto. Eso es justamente lo que significa la derivada. La ecuación de la recta nos alcanza a conocer, ahí va, un punto y un vector director. La recta se puede construir con un punto y un vector director. Entonces, bueno, el punto lo tenemos, es el x0 y 0. Este es el x0 y 0, que es lo mismo que el x0 phi de x0, porque phi de x0 vale 0. Entonces hay que ver de alguna manera de hallar el vector director. Como quiero que sea tangente, ese vector director va a tener que tener esta pendiente. Justamente las rectas que tienen esta pendiente son tangentes. ¿Se os ocurre cómo hallar el vector a partir de phi? En cálculo 1 igual muchas veces ven también cómo hallar explícitamente la ecuación de recta tangente a partir de la derivada. O sea, está pidiendo es la ecuación de la recta tangente a partir de la derivada.
Ahí le puso algo, x prima en x0, x menos x0. X ahí sería f. O sea, f de x0 más f' de x0 por x menos x0. O sea, es el desarrollo de Taylor, si quieren, de orden 1. Capaz lo pueden ver por ahí. El desarrollo de Taylor de orden 1 le da la recta tangente. De orden 2 le da la parábola tangente. De orden 3, bueno, y así. Entonces, esta es la ecuación de la recta tangente. También lo pueden sacar por acá. Ecuación recta tangente. En nuestro caso lo que pasa es que la f sería la phi. F es la phi. Y sabemos cómo calcular la phi prima, porque el teorema de la función implícita nos dice cómo calcular la phi prima. ¿Me van siguiendo? Entonces, phi de x0 ya sabemos que vale i0. Eso por el teorema. Nos asegura eso. Entonces nos falta ver phi prima en x0. Bueno, x0 era 1 e y0 era 2. Así que ese punto es 2. Acá hay que poner r de x, ¿no? O sea, la recta la definimos así. Entonces, hay que ver cómo es phi prima de x. O sea, en x0, pero primero la derivamos y luego evaluamos. Entonces, la fórmula era menos f de x sobre f de y. Voy a volver a poner quién era f. Así podemos derivar. F de xy era x por y al cuadrado más 4x al cuadrado por y menos 12. Entonces, f de y ya la habíamos calculado. Dijimos que era 2xy más 4x al cuadrado. ¿Y f de x cuánto da? Me faltó poner phi de x. Phi de x. F de x no te da y cuadrado más 8xy. Exacto. Y cuadrado más 8xy. Entonces, bueno, ahora lo que hacemos es evaluarlo en el punto que queremos y armamos cuánto vale phi prima. En 1, que es lo que queremos. Entonces tenemos que evaluar f de x en 1, phi de 1. ¿Cuánto vale phi de 1? ¿Qué nos dice el teorema de la función inversa? Nos dice que y es igual a f de x. O sea, y es igual a phi de x, perdón. Entonces, si el x vale 1, ¿cuánto vale el y? Ahí va, 2. 2, exacto. O sea que esto es 2. Entonces, bueno, venimos acá y vemos cuánto da. Nos queda 4 más 16, que es 32. Luego hacemos lo mismo con la otra derivada. De 1 y de 1. Pero esto vale 2. Entonces nos queda 2 por 2, 4. Esto ya lo habíamos hecho, que nos da 8. ¿No te da 20 ahí la anterior que hiciste? ¿Cómo, perdón? 4 más 16 ahí, pusiste 32. Ah, está bien. Cualquier cosa dice, ¿no? No sé dónde saqué 32. 20, está bien.
Sí, no sé por qué puse 32. ¿Por qué phi de 1 es 2? Porque eso nos da la función implícita. La función implícita nos dice que bajo ciertas hipótesis que esta función la cumple, fue lo que chequeamos antes, tenemos que f de x es igual a 0 si solo si phi de x es igual a y. En otro chequeamos que f de 1, 2 es igual a 0. Entonces, si solo si phi de 1 vale 2. ¿Se entendió ahí? Bien. Trabajo. Entonces ahí tenemos casi todo. Todo nada más. Entonces, phi' en 1 es menos f de x, que es 20, sobre f de x 8. Que lo podemos poner más lindo si quieren, como menos 5 cuartos. Entonces tenemos phi' en 1, que sería esta parte. Y f vale 2. Entonces tenemos todos los ingredientes para armar la recta tangente. Entonces, la recta tangente es r de x igual. Era phi en 1, que vale 2, más phi' en 1, que vale menos 5 cuartos, por x menos phi en 1, que vale 2. Entonces esa es la recta tangente en el punto 1, 2. Phi prima de 1 no te da 5 medios. Menos 5 medios. 5 por 4, 20, sí, tenés razón. Estoy mal con las cuentas hoy. Gracias por estar atentos. 5 medios. Bien. 5 medios. Perfecto. Gracias. Pues ahí hallamos la recta tangente. A la recta normal, no recuerdo la verdad si hay una fórmula tan explícita. ¿Ustedes recuerdan? X menos 1. Sí, X menos 1. Porque es X menos X0. Todavía no es X menos f de X0. Y X0 vale 1. Bien, gracias Evangelina. Para la recta normal, está diciendo que no sé si hay una fórmula tan explícita, yo no recuerdo que haya. Lo que se puede hacer es encontrar un vector normal. O sea, a partir de phi' podemos construir un vector tangente, y luego lo que hacemos es buscar un vector que sea perpendicular a ese vector. Porque si es perpendicular a la tangente, es normal a la curva. O sea, puede ser así o puede ser para abajo, no importa. Y ese es nuestro vector director. Y ahí podemos conseguir la ecuación de la recta normal a la curva. ¿Se entiende la idea? Si no me equivoco, el vector que pueden usar como tangente es tangente es 1 phi' de x0. Bien. Bueno, phi' de x0 lo calculamos abajo, ¿cuánto vale? Esto era menos 3 menos 5 medios. Entonces, este sería el vector tangente. Sí, habría que chequear, pero estoy casi seguro que funciona así ese. Que si hacemos esta cuenta, la del vector, o sea, tipo gal1, da la misma recta. ¿Se acuerdan cómo era la recta de gal1? O sea, lo pusimos acá, pues lo pusimos como era. Tenemos que R
queda determinado por los xy menos, perdón, xy son igual al x0 y 0 más un parámetro lambda por el vector tangente, por v, v1, v2. Entonces, en el caso de recta tangente, usamos un vector tangente, este punto sería el 1, 2, y en el caso de recta normal, usamos un vector normal. Para un vector normal lo que hacemos es hallar un vector que sea perpendicular al tangente. Eso lo hacen a mano, simplemente pensar un poquito cuánto tendría que valer para que el producto interno con este esté 0. Eso quiere decir que sea perpendicular. No sé si quieren que lo haga, o lo siguen ustedes. ¿Qué quieren hacer? ¿Seguimos? Bueno, déjenme copiar cómo era entonces 1. Ese es el arco tangente. Entonces vamos a hacer eso. Recordar que un vector tangente no es el único. Cualquier que sea múltiplo de este me sirve. Entonces, un vector tangente es 1 phi' de x0, que en este caso es 1. Y esto era 1 menos 5 medios. Entonces, para construir la recta normal, necesitamos un vector normal. Valga la redundancia. Necesitamos un vector normal. Es decir, un W perpendicular a 1 menos 5 medios. Entonces, si no le sale a ojo, lo que hacen es usarlo en el producto interno. O sea, W es un vector, o sea que es algo de la forma AB. Y queremos que sea perpendicular a 1 menos 5 medios. Esto pasa si solo si el punto interno entre W, vamos a ponerle AB, y 1 menos 5 medios es igual a 0. Es decir, hago el producto interno, me queda A menos 5 medios B igual a 0. O sea, este es un sistema de una ecuación y dos incógnitas, por lo tanto es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Nos alcanza con una. Por ejemplo, o sea, ya con esto, ya resolviendo esta ecuación, tenemos el vector normal. Lo que hacemos es elegir uno, A o B, y despejar el otro. O sea, es resolver el sistema, tiene un grado de libertad, lo que hacemos es fijar ese grado de libertad. Entonces, por ejemplo, si B es igual a 1, entonces A tiene que ser 5 medios. Entonces me queda 5 medios menos 5 medios igual 0. Entonces el vector 5 medios 1 es normal. A la curva, en ese punto que queremos, en 1, 2. Este sería nuestro W. ¿Sí? ¿Me siguieron la idea? Entonces tenemos que, entonces, la recta normal es, o sea, son los xy iguales a x0, que era 1, y 0, que era 2, más lambda por este vector. 5 medios, 1.
sea, esta es la ecuación paramétrica, si quieren. Lo que podemos intentar hacer es pasar a la reducida. Si le pasar a la reducida queda de la forma que escribo la tangente. ¿Se acuerdan cómo era eso? Ecuación paramétrica. 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 La recta normal. Entonces, a priori no nos dice cualquiera, dice ecuación de la normal. Podemos dejarlo acá. O podemos seguirlo y hallar la reducida. Eso es como quedamos. Si no especifica nada, es como quedamos. Pero igual les cuento cómo era lo de la reducida, porque no se acuerdan, y de última ustedes lo intentan hacer. Para la reducida, para hallar la ecuación reducida, no sé por qué lo escribí así, perdón, estoy pensando en el sistema ya. Hallar la ecuación reducida, hay que resolver el sistema, que es las dos coordenadas, o sea, x es la primera coordenada de acá, que es 1, más lambda por la primera coordenada, que es 5 medios. 5 medios lambda. E y es 1 más lambda. Entonces, con resolver el sistema me refiero a sacarse la lambda de encima. O sea, eliminar lambda. Eliminar lambda. Bueno, si quieren lo hacemos porque es cortito. Lo termino y seguimos con otro ejercicio. En este caso queda fácil, porque de acá tenemos que lambda es i menos 1. Entonces, de acá y de acá tenemos que x es 1 más 5 medios y menos 1. Entonces x es igual a 1 más 5 medios y menos 5 medios. Y esto es 5 medios y menos. Entonces, estos son 2 medios, así que me quedan menos 3 medios. Bueno. Entonces, la ecuación reducida queda ecuación reducida queda x igual 5 medios de y menos 3 medios. Si despejamos acá y obtenemos y en función de x como antes. Vieron que la recta tangente la dimos en esa forma. La recta tangente la dimos, o sea, r de x sería la variable y en función de x. Si el x vale esto, la y tiene que valer r de x. Entonces, si acá despejamos la y, obtenemos eso. Tenemos la ecuación normal de la misma forma. Ah, que pusieron es i menos 2. No, puede ser que... Ah, sí, sí, está bien. Ah, tendría que haber leído antes el chat. Acá es 2. Por lo tanto, acá me queda 2. Por lo tanto, acá me queda 2. Acá me queda 5 nada más. Entonces, esto no es 3 medios, es menos 5. Bien. Gracias, Natalia. Déjame otro color. Menos 4, perdón. Porque es menos 5 más 1. Entonces, acá vamos a tenerlo acá. Bien, ahora sí. Bien, ¿dudas sobre esto? Esto más allá de la normal, la tangente, no es tan importante por ahora. Lo importante de este práctico es función inversa e implícita. Está bueno verlo igual para qué sirve. ¿Alguna duda?
pasar a otro entonces. Si uno lo puede intentar hacer, está bueno. Intenten, si no les salen, yo igual el jueves o el martes que viene se los hago. O sea, con la sugerencia creo que sale bastante fácil. No sé si es fácil o no, pero sale. Está bueno para probar. O sea, es lo mismo, ¿no? A ver, pide terminar, pide mostrar que termina ahí con función de x, es la misma idea. Es aplicar función implícita. Luego acá les pide que hay que demostrar que está definida en todo R. Que antes lo que sabíamos por función implícita así nomás, que la sí está definida en un intervalo alrededor de x nada más. Entonces, bueno, usando la sugerencia hay que ver si podemos probar que el intervalo es en realidad todo R. Bien. Bueno, lo de las derivadas, vamos a ver ahora en otro ejemplo. Cómo hallar derivadas de orden superior. Entonces vamos con el 3. Yo hoy de mañana en la clase que ya está subida hice la A. Entonces les pregunto, ¿quieren que haga el A o prefieren que haga, por ejemplo, el C? También puede ser el B, no sé. El C. Entonces hacemos ese. 3C. La idea es probar lo mismo, ¿no? Que determina a i en función de x, alrededor del punto x0 y 0. Acá nos dice que es x0, 0. Y aparte hallar pi' y pi segunda. Entonces, la ecuación es x al cuadrado sobre a al cuadrado más i al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Esto es una elipse, la ecuación de una elipse. ¿Bien? Uno de los largos es a sobre 2 y el otro es b sobre 2. Entonces nos dice que x0 y 0 es tal que i0 es distinto de 0, y además x0 al cuadrado sobre a al cuadrado más 0 al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Es decir, x0 y 0 cumple esta ecuación, por lo tanto está en la elipse. En algún punto donde i0 no es 0, o sea, no es este punto ni este punto. O sea, hay un punto en el medio, no sé, por ejemplo este, por decir algo. Es cualquier punto que esté acá arriba o acá abajo, menos los que tienen altura 0. Entonces, con eso nos dice probar que podemos despejar y en función de x alrededor de este punto, así como está. Entonces lo mismo que hoy, tenemos que chequear, bueno, primero tenemos que armar la función y luego chequear que cumple la hipótesis de función implícita. Entonces, ¿quién sería f en este caso? F de x y ¿quién sería? ¿Se les ocurre? Ahí va. Paso restando el 1 acá, me queda menos 1 igual 0, y me quedo con lo que está del otro lado del 0. Se me queda x0 al cuadrado sobre a al cuadrado más i0 al cuadrado, b al cuadrado, menos 1. Entonces, los puntos que cumplen esta ecuación son justamente, perdón, acá no iba y0, x0. Acá va x sí. Los puntos que cumplen la ecuación de la elipse, que está acá arriba, son exactamente los mismos puntos que hacen que esta función valga 0. Entonces ahora sí. Hay que chequear, que no lo dice, vamos a hacerlo ahora, si el punto x0 y 0 es inferior. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Recordar que cuando no se explicita el dominio, o sea, no le dicen explícitamente cuál es el dominio,
se asume que sea el mayor posible. Mayor posible se refiere al mayor posible, tal que no ocasiona problemas, por ejemplo, un logaritmo de números negativos, o una raíz de números negativos, cosas por el estilo. Entonces, ¿cuál es el mayor dominio acá? Que hacen eso. Ahí va, ahí ve, por ejemplo, no, ahí ve están picos. Podemos ver X e Y, pero la idea está bien. X e Y no pueden ser cero. O sea, ahí ve están picos, no lo podemos mover. Y está, son distintos de cero para poder escribir la ecuación. Pero sí es cierto que X e Y no pueden ser cero. Porque si X y vale cero, bueno, eso me da menos 1, en realidad no tiene problema. No, no dije nada. No tiene problema con que X e Y sea cero. Lo que es cierto es que X y cero no están en elipse, porque la función se puede evaluar. Y recuerden que el dominio es lo de X e Y. Acá A y B no son parte del dominio, o sea, son constantes que están quietitos ahí. En este caso el dominio es todo el plano. O sea, cualquier punto X e Y que ustedes agarren, ustedes hacen la función, y eso le da un número finito. No le da infinito y existe siempre, todo lo que quieran. ¿Entienden? ¿Idea? Y una variable sería del estilo, si tenemos f de x igual, por ejemplo, el logaritmo de x. ¿Cuál es el dominio de esa función? Ahí va, en este caso son los reales positivos. El dominio sería de 0 a más infinito, que es lo mismo que los reales positivos. Y eso es porque el logaritmo de un número negativo o 0 no está definido. Entonces, sacamos lo que causa problemas. En este caso no hay puntos que causen problemas. Porque x e y, no importa lo que pongamos, esto no da un número siempre. Entonces el dominio es todo el plano real, o sea, R2. Entonces si ahora nos preguntamos, ¿el punto x0 y 0 está en el interior? X0 y 0 pertenece al dominio, o sea, al interior del dominio. ¿Vieron lo que es el interior? Acá yo estoy hablando del interior y no lo vieron. ¿Qué les parece entonces? Ahí va, buenas, entonces. Ya lo vieron en cálculo 2. ¿Estará en el interior? Ahí va, R2 es abierto. Perfecto, lo que dice Angelina. Como es abierto, todo punto es interior. Entonces, está, trivial. Cualquier punto que agarremos de R2 es el interior. Entonces eso lo chequeamos. Ahora hay que chequear si F es E1. Como otra vez que era F. S1, F, ¿qué les parece? Vamos al mismo argumento de hoy, ¿no? Ahí va a decir igual que hoy. O sea, x al cuadrado sobre a al cuadrado es un polinomio de x. Y al cuadrado sobre b al cuadrado es un polinomio de y. Por lo tanto, por separado son funciones C1. Son más que C1, de hecho, pero son C1. Y menos 1 también es un polinomio. Es un polinomio constante menos 1. O sea, tenemos tres polinomios. O sea, la suma de tres polinomios sigue manteniendo la regularidad. Sigue siendo C1. De vuelta, en realidad termina siendo infinito, pero nos alcanza con que sea seguro. Sí, pues es suma de polinomios. Y lo mismo que hoy, si no se dan cuenta, o sea, con este argumento, si no se les ocurre este argumento, lo que hacen es chequear que f sea continua, que f, la derivada de respecto de x sea continua y la derivada de y sea continua. Que en este caso las tres cosas son polinomios y sabemos que los polinomios son continuos. En realidad, en el fondo están usando el mismo argumento. Otra cosa que hay que chequear es f de x0 y 0 es igual a 0. Y recordar quién era x0 y 0. X0 y 0 cumple esto.
Entonces, f de x0 y 0, ¿es 0 o no es 0? ¿Qué les parece? Eva, es 0, ¿no? Porque, o sea, es 0. Porque justamente nuestra función la escribimos de manera que los puntos que cumplen esta ecuación son los que hacen 0 esta función. O sea, x0 al cuadrado sobre al cuadrado más y0 al cuadrado sobre el cuadrado es 1. Entonces, todo esto es 1. Si ponemos x0 y y0. Y 1 menos 1 no da 0. Entonces, f de x0 y 0 es 0. Efectivamente es 0. Sí, pues f de x0 y 0 es x0 al cuadrado sobre a al cuadrado más y0 al cuadrado sobre b al cuadrado menos 1. Pero todo esto que está acá es 1. Por hipótesis, o sea, el problema nos dice que esto vale 1 ya. Entonces esto es 0. Y ahora hay que chequearlo en la derivada. Como queríamos ver, o sea, queríamos ver si se puede despejar y respecto a qué variable tenemos que derivar. ¿Entiende la pregunta? Queremos despejar y en función de x. Entonces, ¿cuál derivada tenemos que chequear que sea distinta de 0? Ahí va, respecto a y. Entonces, bueno, la ecuación es esta de acá, con x e y en realidad, pero para derivarla va a andar bien. Vamos a derivarla con x y después evaluamos. ¿Cuánto nos queda cuando derivamos esta ecuación respecto a y? Ahí va, 2i sobre b cuadrado. Entonces, la derivada de y en x0 y 0 es 2i0 sobre b cuadrado. ¿Y esto podemos afirmar que sea distinto de 0? Sí, porque por hipótesis teníamos que i0 era distinto a 0. Ahí va, exacto. Otra de las hipótesis era que y0 sea distinto de 0. Entonces, 2 es distinto de 0 y 0 es distinto de 0, b al cuadrado es distinto de 0. Todo este producto es distinto de 0. Vamos a poner, por hipótesis, y0 es distinto de 0. Entonces, bueno, estamos en las condiciones del teorema de la función inversa. Perdón, inversa no implícita. Entonces, de vuelta que hoy chequea las hipótesis, entonces podemos aplicar función implícita. Podemos aplicar función implícita, o teorema de función implícita. Teorema implícita. ¿Qué nos dice? Que existe una phi de i en j tal que phi de x es igual a y. Y ahí ya terminaría la primera parte. O sea, agarramos un punto. Bueno, habría que decidir algo un poquito más. O sea, ¿qué pasa esto? Phi de x es igual a y cerca, bueno, en el entorno, a ver cómo dice alrededor, creo que dice. Entonces viene ahí en función alrededor. Entonces, alrededor de
x0, y0. ¿Por qué alrededor de este punto? Bueno, porque todas las cuentas las decidimos alrededor de este punto. Que este punto es cualquiera que cumple, que está en la elipse, y que aparte el y0 no vale 0. Es la hipótesis que nos da el problema. Entonces agarramos cualquier punto de la elipse y podemos despejar y en función de x. Vamos a hacer un dibujo para entender, o sea, para chequear que realmente coincide con la intuición del dibujo que hice al principio. Le expliqué un poco el teorema que era. Tenemos una elipse. Elipse. Yo no estoy dibujando acostada, pero podría llegar a ser parada, ¿no? Eso depende de los parámetros A y B. Ay, eso no se ve. Ahí va. Y tenemos un x0 y 0 en algún lado, menos en estos dos puntos. Porque en estos dos puntos el y0 vale 0, y eso no lo estamos considerando. Entonces, por ejemplo, no sé, este punto. No sé, cualquiera puede ser este de acá. Tiene un x0 y tiene un y0. Con este teorema encontramos que hay un intervalo i acá, un intervalo j acá, tal que en esta cajita podemos escribir ahí como función de x. Entonces, use algo así. Acá estaría x, acá estaría y. Y ahí estaría el x0 y 0. Ahora, ¿por qué descartamos los casos donde y0 vale 0? Porque no podemos decir nada en esos casos. Entonces, por lo siguiente. Si agarramos, o sea, si y0 es igual a 0, entonces tenemos dos opciones. Estamos en este punto o en este. Vamos a suponer que estamos en la derecha. Entonces, localmente, o sea, en un entornito cerquita, usa así la función. La elipse. Y este acá sería x0 y 0. O sea, de hecho es a cuadrado y 0. ¿Y qué pasa? Esto no es una función de x, por lo mismo que hoy. Yo me muevo un poquito, y a este x, ¿qué y le pongo? ¿El de acá arriba o el de acá abajo? ¿Cuál es el f de x? No puede tener dos, tiene uno solo, pero acá, a priori, tendría que llegar a los dos. Por eso es que descartamos estos puntos de acá. ¿Se entiende? Si igual a 0, no podemos despejar y en función de x. Lo que sí podemos hacer es despejar x en función de y. Y si jugamos a eso, vamos a tener problema en estos otros dos puntos. Si en vez de despejar y en función de x, despejamos x en función de y, vamos a tener el mismo problema por acá. De acá. ¿Sí? ¿Se entendió un poco el argumento de por qué no podía ser y ser igual a 0? O sea, la letra ya lo decía, pero le estoy mostrando qué problema hubiese si lo hubiésemos considerado. ¿Dudas sobre esta parte del ejercicio? ¿El argumento del I0? ¿O el argumento de despejar x en función de y? Bien. O sea, recuerden la definición de función. O sea, la función es una asignación simplemente que vos le das un x y la función te lo manda a un y. El tema es que a un x te lo manda a un y. Lo que puede pasar es que a varios x te lo mande el mismo y. En ese caso no sería inyectiva la función. Pero lo que no puede pasar es que a un x te lo mande a dos y distintos. O sea, vos tenés que pensarlo como una maquinita, si querés, a la función.
tenés una caja que es la función, le mandas x y sale un y. Pero sale un único y. Entra un x, sale un y. No pueden salir dos o tres y. Y lo que pasa, si estamos en el y igual 0, en la elipse, o sea, acá estaría el eje x, por acá estaría el eje y. Es que si agarramos, por ejemplo, este x, ¿bien? ¿Cuál y le corresponde? ¿Le corresponde este y o le corresponde este y? Porque a priori, con este x hay dos y posibles. Entonces, f de x no me puede dar y, al mismo tiempo darme y', pero y es distinto de y', porque eso no es una función. Una función, vos le das un x y te devuelve un único y. Y acá me estaría devolviendo dos. Es como que en este caso acá tuvieras otro y. Y eso no puede ser. Bien, por eso es que no, cuando hay como una curvita acá, no se puede. Quedó casualidad, la casualidad no, pero no es casualidad esto, pero justo, si se fijan, es donde la derivada respecto a y es cero. En este punto, si calculamos la derivada respecto a y, vale cero. Porque si lo miramos con respecto a y, o sea, es paralela al eje y si queda. Así que como era con la derivada respecto a x, valía cero cuando era horizontal, porque era paralela al eje de x, la derivada respecto a y vale cero cuando es vertical, es paralela al eje de y. Justo en ese punto, y en el otro acá abajo, la derivada respecto a y vale cero. O sea que igual no estaría en la hipótesis de función inversa. Quería pedir que la derivada sea distinto de cero. Igual esto lo van a ver más en detalle cuando vean bien el teorema. Yo esto se lo estoy contando medio por arriba, pero cuando vean bien el teorema supongo que van a ver ejemplos y cosas así. ¿Alguna otra duda sobre esto? Si hay más dudas, seguimos con la otra parte que nos pide hallar phi' en x0 y phi' en x0. Entonces para eso usamos la fórmula. Vuelve. Phi' en x0 va a ser menos f de x en x0, phi de x0. Que recuerden, phi de x0 no es otra cosa que y0. Y acá va a ser f de y es de x0, phi de x0. Lo mismo, esto es y0. Voy a volver a poner la función y derivamos. Era x al cuadrado sobre a al cuadrado más b al cuadrado sobre, no, y al cuadrado sobre b al cuadrado menos 1. Entonces, ¿cuánto nos queda la derivada respecto a x? Respecto a y ya la habíamos calculado. Respecto a x, ¿cuánto queda? 2x sobre a cuadrado. Ahí va, 2x sobre a al cuadrado. Ahora, f de x evaluado en el punto x0 y de x0, ¿cuánto nos queda? Donde hay x ponemos x0, donde hay y ponemos phi de x0. 2x sub 0 sobre a cuadrado. Ahí va, 2x0 sobre al cuadrado. Y de la misma manera, la derivada respecto a y de x0, phi de x0, nos va a quedar 2 phi de x0 sobre b al cuadrado. Bueno, en lugar de phi, perdón, de phi de x0, puedo poner y0. Que bueno, es lo mismo. O sea, literalmente es lo mismo. Estamos llamando a dos nombres distintos a lo mismo. Entonces, phi' en x0 va a ser menos 2x0 sobre a al cuadrado sobre 2, voy a poner y0 sobre b al cuadrado. Esto sobre esto. Y bueno, esto da b sobre a al cuadrado por x0 sobre y0. Entonces, ustedes le dan un punto de la elipse,
un x0 y 0 que cumple la ecuación de la elipse, y la derivada de la función implícita vale esto. ¿Sí? ¿Dudas sobre esta parte? ¿No? Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la derivada segunda. ¿Cómo hacemos para calcular la derivada segunda ahora? Ya no tenemos una fórmula como para la derivada primera. O sea, una fórmula que nos dé la función implícita. Entonces, ¿qué podemos usar para calcular la derivada segunda? Usamos esto. O sea, derivamos esto respecto a x de vuelta. Porque la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Y ya tenemos la derivada primera. Entonces, la derivada segunda de la x, tenemos que derivar esto respecto a x. Voy a tratar de hacerlo un poco despacio porque hay que usar regla del cociente y regla de la cadena. Si no entienden algo, me preguntan. Lo primero que voy a hacer es sacar esto para afuera, porque es constante. Y las constantes, cuando derivamos, no nos molesta. ¿Se acuerdan cómo era la regla del cociente para derivar? Yo quiero derivar f sobre, bueno, o g sobre h. ¿Cómo era la fórmula? La derivada de g por h menos la derivada de h por g dividido h al cuadrado. Pues, Ahí va. Perfecto. Entonces, en nuestro caso, el g sería la x y el h sería el phi de x. Entonces, me queda la derivada de x respecto a x. ¿Cuánto vale eso? 1. Vale 1. Entonces me queda x' si querés. X' vale 1. Me queda 1 por phi de x. Y ahora es menos x por la derivada de phi. Sobre h cuadrado. Que h phi de x al cuadrado. Entonces, a priori, no tenemos idea de cuánto vale phi' de x en general. El único punto donde sabemos cuánto vale phi' de x es en x0. Ok, es para lo que usamos la función implícita. Fuera de x0 no tenemos idea. Pero tenemos suerte porque el ejercicio nos los pide en x0. Y ahí sí sabemos cuánto vale. Ya fue lo que calculamos arriba. Phi de x0 es poner esto con x0. Entonces, bueno, vamos a ver eso. Phi' en x0 va a ser menos b sobre a al cuadrado por. ¿Cuánto vale phi de x0? Y sub 0. Vale y sub 0. Menos x0 por lo que vale phi de x0. Y phi de x0 vale lo que está ahí arriba con x0. Acá tengo que poner. Voy a poner un más, porque tengo el menos este y el menos. Capaz lo dejo, para no variar tanto. Dejo acá adentro. Menos b sobre a al cuadrado por x0 sobre y0. Eso es lo que vale phi' en x0. Y todo esto sobre phi de x0 al cuadrado, y eso es y0 al cuadrado. Bien, eso es lo que vale la derivada. O sea, si ustedes ponen x0 y y0, o sea, si dan los números, van a tener cuánto vale la derivada. De vuelta, y0 no puede ser 0, y acá lo ven. ¿No?
Si 0 vale 0, tenemos problemas. En la derivada primera también apareció lo mismo. Esto era I0. Y si I0 vale 0, eso no está bien definido. Entonces, para cualquier punto que esté en la elipse, que tenga altura distinta de 0, ya sabemos cuánto vale la derivada primera de esta función y la derivada segunda. Entonces, bueno, podríamos seguir así. Podría pedirnos la derivada, no sé, tercera, cuarta, quinta. Sería lo mismo, hay que agarrar esto y empezar a derivar, derivar, derivar. ¿Se entiende la idea? Una pequeña aclaración que quiero hacer. Acá si quieren, porque esto cerca de x0 es igual a y. Entonces podrían poner x sobre y. El tema está en que cuando vayan a derivar, no cometan el error de poner que la derivada de y respecto a x sea 0, porque no es cierto. En este contexto no es cierto, porque en este caso y es igual a phi de x, o sea, depende de x, entonces la derivada no tiene por qué ser 0, porque es una función de x. Entonces por eso a veces es mejor dejarlo como phi de x, aunque sepamos que es la y. Y si ponemos la y por ahí, cuando aparece acá nos aparece y' y decimos, eso vale 0 y nos olvidamos. Y justo en este contexto no tiene por qué valer 0. Entonces a veces es conveniente escribir el phi. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda de algo.